Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Para que disfrutemos de manera segura de este encuentro, les recordamos mantener el tapabocas bien puesto, cubriendo boca y nariz, lavarse las manos con frecuencia, también usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de sus códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, artes y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. En estos momentos damos inicio a la charla, la práctica del encuentro en el libro del artista. Conversan Mariana Rentel, de Argentina, ella es docente y magíster en artes plásticas visuales, y David Romero, coordinador del CreaLab, laboratorio multidisciplinario de creación e innovación del Centro Cultural Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Los dejo con ellos, recibámoslos con un aplauso de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y el CreaLab, Laboratorio Multidisciplinario de Creación e Innovación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, les da la bienvenida a este conversatorio. Tenemos a Mariana Rentel, de Argentina, artista y profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, adscrita al Departamento de Artes Visuales, licenciada en Grabado y Arte Impreso, magíster en Artes Plásticas y Visuales. Fue becada del DAD en diversas oportunidades. Es miembro de la SARS, Sociedad of Artists Research. Realizó residencias de creación artística en Brasil, Francia y Turquía, y un laboratorio de creación en Baupés, Colombia. Su trabajo ha sido expuesto en Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, España, Francia, Rumania, Finlandia, Alemania, Inglaterra, entre otros países. A su vez, ha dado charlas y conversatorios en distintas instituciones educativas, como la Universidad del Rosario en Argentina, la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y la UNIRSARS en Finlandia. Su trabajo se manifiesta en varias perspectivas, desde las microprácticas cotidianas en el contexto de la naturaleza, en su constante trabajo con la gráfica y el textil, formando parte del grupo PIET a cargo de Silvia Romero de Takuru Textile Art de Argentina, siendo uno de ellos vectores los que conciernen al lenguaje, la palabra gráfica y sus posibilidades narrativas. Actualmente coordina el semillero de investigación del área gráfica GRAPA de la Universidad de Antioquia. Participa de las sesiones de Upwarding, coordinadora por Rivka Rubin, y está vinculada al evento anual Gran Reunión. Ella conversará con David Romero, coordinador de CreaLab, Laboratorio Multidisciplinario de Creación e Innovación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Él es licenciado en Artes, estudiante de maestría en Artes, coinvestigador del proyecto de archivo y memoria fotográfica del barrio Carlos R. Restrepo y artista técnico participante del proyecto internacional Transmigrar, Transforming Migration by Art, uno de los 4 proyectos ganadores de la convocatoria del programa RISE, Research Innovation Associate Strange del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. No siendo más, los dejamos con ellos. Que lo disfruten. ¿Sí? Hola. Bueno, buenas tardes a todos los que están y los que pueden ver este material también. Un saludo en diferido. Buenas tardes también. Muchas gracias por estar acá. Es un placer para nosotros. No, agradecer a Fiesta del Libro y la gestión que hizo Lorena también por parte del Centro Cultural en la universidad, y esperamos que esto sea como el inicio de proyectos futuros también con Fiesta del Libro. Bueno,
Voy a comenzar haciendo una introducción de la introducción. La perspectiva de la conversación, de la charla que vamos a tener, de alguna manera la orienté para que tengamos presente unas prácticas propias, prácticas cercanas, que se conjugan en la confección de los libros de artista. Vamos a ver algunas acepciones que son como de todo mi gusto y preferencia. Y quisiera decir que esta cuestión de la práctica del encuentro, todo tiene que ver con metodologías que de alguna manera están atravesadas por prácticas femeninas, voy a decir, y más no feministas. Entonces, las artistas y los anónimos que voy a traer a colación son personas muy cercanas a mí, porque las conozco o porque es un material de estudio en el que estoy ahora como indagando un poquito. Nunca escribo las charlas que voy a dar, pero creo que es consecuente para tener una claridad y después conversar con David que tengamos un orden, o por lo menos para mí es bueno tener ese orden. Entonces, quisiera decir que traigo estas imágenes, estas dos primeras imágenes, para acompañar este camino. Va a ser un paisaje general de la disciplina que de alguna manera en vano se intenta como definir y desmarcar. Muy bien. Traigo en principio estas dos imágenes. Las dos pertenecen a manuscritos de alrededor finales del 1300, 1400. Van a ver que ninguna imagen le puse como el apéndice, un poco como para el apéndice informativo, ¿no? Donde aparece el autor, el año, porque entiendo también este recorrido de manera como circular. Quisiera también decir que estos manuscritos, digamos que son para mí, y en la postura que yo manejo a este respecto, en sí mismos son libros de artista. Incluso me atrevería a decir que las páginas, estas páginas escogidas en sí son un libro. Y digo que en sí son un libro porque tienen, digamos, los requisitos anatómicos del libro, ¿no? Sí, es una página, es un plano bidimensional, hay palabra que funciona como imagen, hay imagen que funciona como texto, y ahí empezamos como a comprender otras cosas, ¿no? Imagen que funciona como texto, y le voy a agregar otra pequeña capa, es que la misma página funciona como libro en su materialidad. Y me gustaría que esa idea permaneciera como en la mente, ¿no? La materia también como un reducto de información. Entonces, en primera instancia pensamos históricamente en la confección de los libros y nos retomamos, o nuestro conocimiento general se va hacia Gutenberg, ¿no es cierto? A Gutenberg y la invención de los tipos móviles, la edición de los primeros libros, pero sí quisiera que consideráramos los manuscritos como los primeros libros, ¿sí? Desde una postura de artefacto que nos ayuda a funcionar en el mundo, que nos ayuda un poco como a mediar el mundo, ¿no? Y lo que entendemos por conocimiento. Por tanto, tenemos a lo largo y ancho del mundo libros ilustrados como estos dos que vemos aquí, que concentraban como su acción en recopilar información, recopilar y condensar información. Entonces tenemos en el de la izquierda, una ilustración de la mandrágora, ¿sí?
la mandrágora, cuáles son los usos de la mandrágora como raíz, ¿sí? Entonces tenemos un conocimiento ahí médico y alquímico al mismo tiempo. Tenemos la información no solamente de la fisionomía de la planta, sino también de cómo se extraía, ¿sí? Lo cual resulta muy interesante porque no hay una categorización del conocimiento en esta idea de que esta hoja es un libro también, ¿no es cierto? Pues rápidamente la mandrágora, para extraerla, como la mandrágora se supone que es una raíz que se asemeja al ser humano, el ser humano mismo no podía arrancarla, porque al hacerlo podía matar al ser humano. Entonces lo que hacían era, como se lo ilustra allí, le ataban al perro, a la correa del perro, una cuerda que iba a la raíz de mandrágora para jalarla. Se supone que el perro moría cuando jalaba la raíz, porque la raíz gritaba, ¿no? Y también quisiera que esta idea de raíz estuviera por ahí flotando, que estuviera presente. Les traigo otro manuscrito, que también es un documento que para mí es muy interesante porque es de un libro que se llama El espejo de las almas simples, de Marguerite Porete. Marguerite Porete en su época no solamente realizó este manuscrito, fue quemada por este manuscrito, por este libro que hoy en día se consigue. ¿Y por qué se consigue? Porque es una mujer que se vuelve editora e impresora de su propio trabajo y persiste en esta tarea. Me gustó mucho estas imágenes documentales porque es muy difícil conseguirlas. Bueno, no es tan difícil, la Wikipedia las tiene, pero no hay muchas más imágenes de estos documentos, ¿sí? Y no es un libro muy, muy conocido. Pensemos que en la época en la que se edita este libro, tenemos una sociedad que se basa en el conocimiento a través de las imágenes, por medio de las estampitas, de las cartas de juego, de las cartas de tarot. Entonces, empezar a ver el cambio pre-Gutenberg, pre-prensa, en este tipo de cosas, me parece que, pues siento que ahí hay un camino muy interesante para continuar investigando, sobre todo porque el libro, en su contenido, plantea unas relaciones gira en torno al amor y sus relaciones que no tienen que ver con el dogma y sí mucho tienen que ver con el amor como práctica de la libertad. Lo voy a poner en esos términos, sé que suena un poco freiriano, pero me parece que también es muy interesante y precursor. Bueno, podemos ver la próxima imagen ya muchísimo más adelante, ¿no es cierto? Esta es una pieza, en realidad son dos piezas, son libro de artista, son de Louise Bourgeois. Una es la Oda al Olvido del 2002 y la otra es sencillamente unos gestos de dibujo que construyen narrativa. Me interesaba sobre todo el primer trabajo de la izquierda, porque cuando pensamos en libro de artista, cuando se nos define o se nos dibuja la idea de libro de artista, hay una idea de que el libro de artista debe tener una materialidad que es el papel, o sea, debe ser un pariente del libro escrito. Y realmente no es así, creo que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? No debe ser pariente de nada el libro de artista, porque vamos a hablar sobre sus múltiples lecturas y los múltiples canales con los cuales nosotros podemos tener una lectura expandida. Entonces, este libro de Louise Bourgeois me parece muy interesante porque, claro, es como la Oda al Olvido está hecho, para contar la anécdota, con el ajuar de casamiento, de matrimonio de Louise Bourgeois con su esposo. Y me gustó mucho
una frase que se consigna en el libro que dice: he tenido un flash de algo que nunca ha sucedido. Ese tipo de frases que a veces vemos en libros de artista, que sobre todo están como, sobre todo, pero no exclusivamente, muy evidenciados en el trabajo artístico de las mujeres, siento que tienen mucho parentesco con la materialidad con la que están hechas. Otro dato curioso que creo que es importante, que es que uno cuando ve este tipo de trabajos, uno dice, bueno, es una pieza única, es un libro objeto. Sí y no. Sí, porque efectivamente no hay un trabajo de impresión, todo es tela, ¿sí? Todo es tela y el tacto lo sabe, digamos. Pero a su vez, este trabajo se ha editado, ¿sí? Hay 25 ejemplares de este trabajo. Eso quiere decir que hay 25 piezas que se realizaron en edición en las que no se utilizó ninguna técnica de impresión, ¿sí? Se utilizaron técnicas de teñido y bordado en muchos de los casos. Creo que es bien interesante tener esta idea de que a veces tenemos de prototipos, ¿sí? De cómo hacer un prototipo para que eso sea viable, para que el trabajo sea viable, para que el trabajo libro de artista, objeto, libro objeto, sea viable y bueno, paréntesis, comercializable. Bueno, siguiendo la línea de la materialidad, quisiera también mostrarles el trabajo de una colega con la que estoy ahora trabajando en clase. Ella es artista, se llama Jessica Díaz, es una artista mexicana, profesora de la Universidad de Toluca, con la que estoy compartiendo un curso espejo, el seminario de experimentación gráfica que dicto en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes. Yo conocí primero a Jessica como académica, como profe luego, y luego me encontré con este trabajo que me llamó mucho la atención porque de alguna manera yo encontré prácticas que yo misma realizo de manera muy intuitiva, digamos, en otra persona, ¿no? Y me parece que es muy interesante también un poco como abrir procesos de creación, procesos de impresión, procesos de edición, para poder incluso pensar e ir más a fondo con este tema de la materia. Una idea de la materia, bueno, como un proceso de atravesamiento constante, ¿no? De habitar constante. ¿Será que podemos ver la otra? Gracias. Bueno, esto sigue siendo el trabajo de Jessica. Acá podemos también ver que hay una cuestión bien interesante, que es la casi ausencia de palabra, la casi ausencia de texto, ¿sí? Es la comprensión aún todavía presente, pero empieza a desintegrarse de la idea de página, ¿sí? La idea de página está, pero la idea de página no puede existir sin ser objeto al tiempo. Y eso creo que es muy interesante. ¡Ay, se pasó! Rápido. Bueno. Este otro trabajo lo traigo a colación porque me parece que es muy interesante y porque es un trabajo en el que también he participado. En colaboración con una colega española con la que trabajo, Raquel Ro, con la que hemos realizado varios proyectos y este es uno de ellos, ¿sí? Simplemente es una edición de un objeto. El objeto es una semilla. La semilla tiene un código QR que con los teléfonos podemos escanear y eso nos lleva a una plataforma de audio, ¿sí? Entonces, me pareció también interesante pensar cómo esta idea de los lenguajes y las disciplinas están tejidas en los objetos que estamos realizando, ¿sí?
con una intención clara de narrativa, de estructura narrativa. O sea, la idea de que esto es un libro para mí es evidente. Podemos discutir que no, pero lo traigo a colación porque digamos que esto es un abrir la puerta de un trabajo editable, pequeño, matérico de calidad, que también es un libro, ¿sí? Bueno. Este es el mismo trabajo en pequeño detalle, son objetos muy pequeños que tienen semillas realmente, es como pequeños apuntes como de trabajo. Les traigo también a esta artista, Van Hout, porque en conversaciones que he tenido con colegas existe como esta idea de que el libro también es un dispositivo que habita, que está en el espacio y que puede ser atravesado. Esto es de manera muy ilustrativa. Sí, evidentemente ocupan espacio, ahí hay texto, ahí hay unas pseudopáginas, digamos, y hay otros sentidos que nos involucran en la lectura, ¿sí? de ese artefacto que nos está mediando en el mundo y en la narrativa. Entonces creo que es un trabajo muy interesante por lo que implica a nivel tacto también, ¿no es cierto? Bueno, la próxima. También trabajo de Van Hout, las dimensiones son grandes, son enormes. Es un trabajo no editable por su costo y por su tamaño, porque son trabajos tamaño 2 o 3 humanos. Y bueno, todo esto un poco como para contarles un poquito de mi proceso. Yo no trabajo exclusivamente con libro de artista, de hecho nunca había pensado formalmente en el libro de artista, pero sí trabajo mucho con procesos del lenguaje, con procesos de la escritura. Con procesos de la escritura desde hace unos años, cuando también trabajo en colaboración con otra artista finlandesa, se propone un trabajo escritural durante varios momentos de la semana en los que teníamos una serie de parámetros. Tenía que ser la misma hora, el mismo lugar y teníamos que describir qué era lo que pasaba allí. En su momento yo empecé a pensar en hacer placas para grabado y comencé a escribir espontáneamente al revés, ¿sí? Y eso se convirtió para mí en una práctica, pienso que de escritura y de comprensión del texto, de lo que estoy escribiendo. Muchas veces me ayuda a comprender y de alguna manera diseccionar el significado de las palabras y el lenguaje. Bueno, entonces yo en ese pensamiento también revisé un material, un libro que me llegó, que me pareció muy interesante. No es necesariamente un libro de artista, lo traigo a colación porque justamente ahí está la cuestión, ¿no? De hasta qué punto existe el libro, hasta qué otro punto se convierte en un catálogo y se malnombra libro de artista. Y esta es una correspondencia imaginaria entre Emily Dickinson y un austríaco, Wallner, que se realiza en pedazos de papel. O sea, la historia es, Emily Dickinson tenía una cantidad de papeles y papelitos y pedazos de cartas, recibos, donde escribía, tenía notas. Y las notas tienen un carácter y tienen una morfología que es bien interesante porque
no es la palabra para ser comprendida, es la palabra para que sea un grafismo, es casi un entretenimiento de la muñeca. Y eso me abrió como un panorama hacia el dibujo, hacia lo que significa esto de escribir distinto y de acostumbrar la mano a tener otros ritmos. Y bueno, y Wallner fue un pegado, digamos, de esos documentos de Dickinson para él mismo ponerse en la actitud de escritura y de grafía y de dibujo y de correspondencia, pero al mismo tiempo es como si fuera un juego. Yo siento que hay algo también de lo lúdico que es bien interesante. Esta y la siguiente imagen son de un libro que realicé hace unos años, hace unos 5 o 6 años, como por invitación y gestión también que mediaba la Facultad de Artes con la Universidad de Valencia y el banco que tienen de libros de artista. Fue una experiencia muy interesante porque ellos nos mandaron libros de descarte de la universidad y nosotros los intervinimos como quisimos. Y eso forma parte hoy de uno de los archivos más grandes de libros de artista que hay en Europa. Que están en línea, se puede visitar, es muy interesante y de alguna manera refuerza la idea de que esto es un reducto muy interesante para investigar, ¿no es cierto? Y para coleccionar también, porque transgrede un poquito de la cuestión como de las casas editoriales y nos empieza a ampliar como otro tipo de percepción, tanto a quien lo hace como a quien es poseedor de ellos, ¿no? Bueno, este también son unas páginas del mismo libro. Entonces aquí les traigo un poco como para dejar esta imagen ahí de cierre, un libro pequeñito en el que estoy trabajando, que es un libro hecho con boletos de transporte público. A la izquierda algunas notas que no se comprenden mucho, pero que forman parte como de las bitácoras que yo manejo, que no considero libros de artista para nada, sino que son esos libros de notas que yo llevo de alguna manera como un repositorio, como un reducto al que yo puedo estirar la mano y sacar recursos. Quería de alguna manera finalizar esta intervención con un poema que me parece muy, muy propicio, un poco como para de alguna manera demarcar este terreno del libro de artista que conversábamos ahora. Tiene mucho de radical y mucho ¿de qué? Y mucho como de anárquico, porque cada vez que uno empieza a querer definir qué es un libro de artista, hay otro rizoma, y a eso me refiero con radical, como con su base de significado que implica como a la raíz, ¿no es cierto? Y bueno, voy a cerrar como con este poema y conversamos con David y los que tengan preguntas también. El poema se llama Las cazadoras de hongos y es de Neil Gaiman. La ciencia, como sabes, mi pequeño, es el estudio de la naturaleza y el funcionamiento del universo. Está basada en la observación, la experimentación, la medición y la formulación de leyes para describir los hechos revelados. En los viejos tiempos, se dice, los hombres vinieron preparados con cerebros diseñados para seguir a las bestias de carne a la carrera, para atravesar ciegamente lo desconocido y para después encontrar el camino a casa si se perdían, cargando un antílope muerto con ellos o, en el mejor de los casos, nada. Las mujeres, que no necesitaban correr a las presas, tenían cerebros que detectaban marcas en el terreno y creaban caminos entre la izquierda de aquel arbusto espinoso y la bajada de las piedras. Y miraban hacia abajo a la sombra del árbol medio caído porque algunas veces, había hongos. Antes del garrote de pedral,
o la cuchilla de piedra carnicera, la primera herramienta de todas fue un bolso para colgar al bebé, para mantener nuestras manos libres y algo en lo que poner las bayas y los hongos, las raíces y las buenas hierbas, las semillas e insectos. Luego, un momento para aplastar, machacar, un mortero, para aplastar, machacar o romper. Y algunas veces los hombres perseguían a las bestias y a lo profundo del bosque y nunca más volvían. Algunos hongos te matarán mientras que otros te mostrarán a las diosas y algunos alimentarán del hambre de nuestras barrigas. Identifica. Otros nos matarán si los comemos crudos y nos matarán de nuevo si los cocinamos solo una vez. Pero si hervimos el agua del manantial y dejamos el agua de lado y los volvemos a hervir una vez más y dejamos el agua de lado, solo así podemos comerlos seguras. Observa. Observa los nacimientos, medir el crecimiento del vientre y la forma de los pechos y a través de la experiencia descubrirás cómo traer bebés al mundo sin peligro. Observa todo. Y las cazadoras de hongos caminan por los caminos que caminan y miran el mundo y observan lo que ven, y algunas de ellas crecerán y se lamerán los labios, mientras que otras se agarrarán los estómagos y morirán. Así se formularon las leyes sobre lo que es seguro y ellas fueron hechas y heredadas. Formula. Las herramientas que hacemos para construir nuestras vidas, nuestras ropas, nuestra comida, nuestro camino al hogar. Todas estas cosas las basamos en la observación, la experimentación, la medición y la verdad. Y la ciencia nos recuerda que es el estudio de la naturaleza y el comportamiento del universo, basado en la observación, la experimentación y la medición, y la formulación de leyes para describir estos hechos. La carrera continúa. Una joven científica dibuja las bestias en las paredes de la cueva para mostrar a sus criaturas, ahora gordas, de hongos y bayas, que es seguro cazar. Los hombres corren tras las bestias. Las científicas caminan lento sobre la cima de la colina y bajo la orilla del agua y pasan por el lugar por donde corre la arcilla roja. Ellas cargan a sus bebés en sus hombros, liberando las manos para recoger los hongos. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, después de toda esta introducción y presentación que nos hace Mariana, vamos a iniciar una pequeña conversación donde vamos a tal vez a profundizar, a generar algo de polémica si se quiere o de mirar más allá. Y yo quiero comenzar con un recuerdo que yo tengo de la conversación que tuve con un amigo descendiente indígena que no había vivido realmente con su comunidad. Él había crecido más en la ciudad y tenía más como una percepción cultural, como que tal vez como la mayoría de los que estamos acá. Cuando él decide volver a su lugar de origen, él empieza a conversar con ellos y fue toda una experiencia para él, porque ese conversar, algo tan tradicional, tan cotidiano entre nosotros, fue un asunto complejo. Él me comentaba que cuando se sentaba era difícil poder participar, sacar conclusiones o siquiera generar una conexión directa con lo que estaban diciendo, porque había una mezcla de la política, de lo artístico, de lo cultural. Y ese tipo de combinaciones, señalaba de él, es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros a la hora de conversar, y es cómo categorizamos el tipo de conversaciones, cómo cada cosa representa un mundo distinto. Una vez, yo conversando con mi papá, me hacía la siguiente observación. Cuando uno le pregunta a alguien cómo está en nuestra cultura, generalmente se relaciona con lo laboral. Ah, sí, está yendo bien, la economía se mueve, me estoy moviendo. Y como que culturalmente empezamos a
a categorizar, a mirar o a discriminar de ese tipo de maneras. Y traigo esto a colación porque el tema del libro de artista es una irrupción, digamos, a eso que estamos acostumbrados a ver. De hecho, si quienes han hecho esa indagación sobre lo que es libro de artista, generalmente es difícil encontrar fronteras y a veces genera como aún más incertidumbre. Como mencionaba Mariana, bueno, ¿cuáles son esas fronteras que tiene que ver? ¿Hasta dónde llega un libro de artista? Y es que generalmente cuando buscamos sobre algo, estamos buscando esas fronteras, esos límites. Cuando estudiamos algo, generalmente se demarca sobre, digamos, esas fronteras epistemológicas de aquella área que nos interesa. Lo interesante de esto es que en la historia del arte eso ha generado controversias y todavía sigue muchas controversias sobre qué es arte. Por ejemplo, cuando surge la fotografía, surge una controversia, ¿es arte o no es arte? Hoy es mucho más fácil de verse de esa manera. O cuando uno se presenta a veces como artista, bueno, ¿qué clase de artista eres? E inmediatamente estamos haciendo esas categorizaciones. Lo curioso pese a que Mariana nos presenta unas imágenes más o menos del siglo XIV, siglo XV, que hay una noción de libro de artista, pues el libro de artista empieza a mostrarse como tal de una manera muy clara e intencional en el contexto de las vanguardias. Estamos hablando de más o menos desde los años 30, años 60, porque tal vez en el momento que salen esos libros de artistas, pues no dice, tengo un libro de artista como tal. Por ejemplo, vemos en Marcel Duchamp que tiene lo que llama como la caja verde, algo que empieza a meter o a incorporar una cantidad de materialidades. Y es que acá hay una relación que transversaliza mucho lo que Mariana nos muestra acá, que tiene que ver con el material. Uno dice, bueno, meto esta textura, meto esta tela, meto esto otro. Y es que en el arte contemporáneo hay algo que también ha generado mucha controversia a quienes se acercan a ciertos tipos de obras de arte. Cuando ustedes hacen una indagación en este tipo de espacios, galerías, museos, talleres, se pueden encontrar que hay obras de arte con cáscaras de huevo, con grasa, con sangre, con pieles, naturalezas muertas. Hay una cantidad de materialidad y yo traigo esto a colación porque quiero preguntar a Mariana o invitarla a que nos hable sobre la materialidad en el arte. Tal vez uno se puede acercar a un libro de artista y bueno, yo por qué veo una hoja seca y eso qué, ¿por qué se llama libro? O qué relación tiene el sujeto con aquello que está presentando. Nos mostrabas, por ejemplo, ciertas nociones de tejido. Cuando hablamos de texturas, cuando hablamos de objetos, hasta inclusive allí estaba en una de las obras hasta el asunto sonoro, no desde el punto de vista del audiolibro, sino desde otras maneras. ¿Qué tan relevante, qué tan importante, qué significa el conocer, qué significa esa materialidad para el artista, para llevarlo precisamente a este libro de artista? Bueno, ¿qué decimos? Hola, sonido para Mariana. Quedé ahí. Bueno, creo que ahí es bien importante como distinguir ciertas cosas, ¿no? Uno no dice, uy, qué tan bueno pongámosle una hojita o usemos el bordado, porque, y justamente el título de la charla, que en realidad podría ser todo como un curso, es esto de la práctica del encuentro. No es del encuentro casual, sino de pensarse o pensar
o más bien tener la disposición ante los materiales. Tener la disposición ante los materiales implica que, por ejemplo, como en el poema que leí al final, la arcilla habita conmigo, y si la arcilla habita conmigo, está incluida en todo lo que produzco. No sé si queda como claro. O sea, no es la decisión de poner arcilla. La arcilla está porque es un elemento narrativo que me constituye y me atraviesa. Así que de eso conversábamos un poco. El sonido está no porque es un audiolibro, sino porque el sonido, la palabra, aquella estructura narrativa, aquel cuento, lo que sea, está atravesando el trabajo. ¿Sí? Está atravesando porque primero me atravesó, lo quiero poner como en esos términos, ¿sí? Entonces, la materia está porque atraviesa. La materia existe porque nos atraviesa. Algo así. No sé. Bueno, algo que mencionas allí, cuando hay una estructura narrativa, es probable que cuando busquen sobre lo que es el libro de artista, una de las cosas que uno escucha normalmente es que un libro de artista no es para la lectura. Es una de las concepciones que hay, pero hay otros conceptos en que sí. La pregunta que yo hago es, ¿realmente qué significa? Si hay o no hay, y si en caso de que hay, ¿qué significa ese proceso de lectura? Es decir, cuando tienes ya esa composición y alguien entra a ver, a hacer una lectura, a interpretar, a tener una experiencia, finalmente, ¿cómo crees que es ese proceso según tu experiencia? Pues yo pienso que es como, ahora que conversábamos un ratito antes, que es como cuando uno vuelve a leer un libro o cuando uno se acuerda de una frase en un libro. A ver, hay una primera percepción obvia, que es la materialidad que se propone en el libro, ¿no? Como vemos varios, de tela, ¿sí? Entonces, el sentido del tacto está involucrado en esa lectura y está involucrado de manera muy particular. Si hay un bordado, la primera entrada será la visualidad para los que tenemos la posibilidad de ver, pero, o más bien ¿no? Porque todos serán is, ¿sí? Suma, y a eso sí podríamos decir ahí como el hipertexto y el libro de artista podrían tener como un abrazo, ¿no? Y entra por el tacto, y entra el color, y entra el olor, y entra el sonido, ¿sí? Yo creo que son todos, la materia potencializa esas lecturas, y al mismo tiempo diría, porque me ha sucedido, que uno cuando vuelve a los libros de artista no son imagen, ya no son imagen, por más que exista la imagen ilustrada en ellos, ¿sí? Si uno tiene en su poder un libro de artista y lo revisa y vuelve a él, se da cuenta de que la imagen, el texto, empieza a ver otras capas, otras profundidades ahí. Es como volver, como cuando uno relee frases de un libro y empieza como a generar otros horizontes de sentido porque comprendió que el término radical no es ir a la protesta y tirar piedras, sino que tiene que ver con la raíz y con la tierra. ¡Qué barbaridad! ¿No? Es como comprender que las palabras también son materia. Y ahí, bueno, no sé, algo así. Hay algo que nos mencionabas en que manifiestas que para ti un dossier o una bitácora de un artista es distinto a un libro de artista. Hay un concepto tradicional sobre el libro de artista y es que una de las diferencias está en que el libro de artista es una obra en sí misma. Ese es uno de los conceptos que hay, pero quiero conectar esta idea con una frase típica que uno escucha constantemente y muchos le dan como un asunto como algo de verdad, casi que se vuelve como un refrán, pero que yo cuestiono y yo creo que cabe acá y que de alguna manera ya parte de la respuesta lo diste en la ponencia y es la famosa frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras.
y lo pongo en eso, pues en mi experiencia o en mi vivencia, no es necesariamente así, es como mencionabas, hay unas relaciones distintas y aún fuera de este contexto tampoco estoy de acuerdo con ello porque, por ejemplo, en el ejercicio fotográfico, una de las actividades que yo hago principales en mis herramientas es la fotografía. Hay un juego que me gusta mucho y es cómo uno modifica el contexto de toda una fotografía, ni siquiera con una frase, con una sola palabra como título. O cómo un pequeño título condiciona ciertas lecturas. Me hace acordar una de las obras del profesor Daniel Fernando Gómez. Es un libro de artista muy particular que se llama Cuento. Cuento es simplemente un libro que cuando se titula así se abre y son billetes de 1.000 pesos serializados en la misma secuencia y cada página es un billete de 1.000 pesos original encuadernado. Se llama Cuento, pero ese cuento tiene muchas concepciones. Hay posturas políticas, posturas sociales, económicas, artísticas en medio de ello. Hago esa pregunta porque la traigo acompañada de otras dos pequeñas y es cuando una imagen deviene texto y cuando un texto deviene imagen en ese proceso de configuración, de diálogo, de construcción de un libro de artista. Mencionabas algo similar más o menos al principio. Bueno, sí, es un poco como, remontándose a esa frase cliché que decías al principio, una imagen vale más que 1.000 palabras. Uno puede tener 2 o más caminos ahí, decir no, y viene el texto, y deviene en texto, ¿no? O puede ser más que 1.000 palabras. Y ahí es donde, digamos, la imagen puede ser texto. ¿Sí? Deviene texto. En las primeras imágenes de manuscritos, de hecho, hay cosas muy interesantes y muy bellas, como el manuscrito Voynich y esos, sobre los que hay varias especulaciones, ¿sí? Porque están ilustrados seres que no existen, hay lenguajes que no son, pero entonces todo eso deviene imagen y texto al mismo tiempo. No sé cómo contestarte más esa pregunta. No, por ejemplo, he visto en parte de lo que has hecho y con el grupo de investigación, por ejemplo, la relación con la tipografía. Cómo la tipografía se convierte en sí en un objeto. Sí. Y cómo ese objeto a la vez se convierte en una idea o en un significado. Sí. Hay una transformación del uso o una transgresión, si se quiere, del uso tradicional de las tipografías. Claro, igual eso tiene mucho que ver con lo que nombrabas como al principio, de las vanguardias, de Duchamp, la poesía concreta. O sea, ahí hubo un gran aporte a lo que es el mundo de la tipografía, de cómo la palabra, las letras, la morfología también son forma y son forma con contenido, ¿no es cierto? Y eso, pues este es un mundo, yo creo que se abre mucho, es muy interesante. Y hay una relación muy importante o muy curiosa sobre lo que es el libro de artista frente al libro tradicional, y no sin querer decir que una sea mejor que la otra, porque no en vano es que hay se toma relevancia en el contexto de las vanguardias el libro de artistas, donde encontramos una irrupción a lo que venía construyéndose del arte de manera tradicional y se convierte en sí en las vanguardias, y eso se puede ver reflejado en los libros de artista, asuntos como un manifiesto social, un manifiesto político, un manifiesto del ser como tal. Porque el hecho de que se vuelva transgresiva,
la palabra que usaste ahorita era como anárquica, de esas estructuras tradicionales, porque de alguna manera el libro de artista se puede tomar como una analogía, una metáfora de esas series de irrupciones. Estamos acostumbrados a un formato tradicional del libro, a hacer una lectura de izquierda a derecha, unas palabras con unas oraciones y unos materiales donde tal vez tradicionalmente la variedad la encontramos en tipos de papel o la pasta, color, blanco y negro, monocromático, pero cuando se empieza a meter ese otro tipo de materialidades, uno, o sea, el límite está en el que uno le quiera poner, o más bien es una narrativa que se va construyendo y que se vuelve en un asunto multisensorial. Y aquí me quiero meter muy a propósito, porque hoy en día uno de los temas de moda tiene que ver con las narrativas aumentadas. Y es un tema que generalmente se relaciona con lo digital, con las plataformas web, con lo multimedial, con el video, con la fotografía, texto, pero generalmente lo relacionamos con un dispositivo como un celular, un computador, una tableta. Pero lo curioso de esto es que casi que si fuera a la vez el libro de artista una especie de analogía o una conversión análoga, si se quiere, de esa narrativa multisensorial, esa narrativa expandida, porque cuando un artista selecciona un tipo de material, no solo se basa en la apariencia, sino que como también el tacto, como uno puede encontrar libros de artistas hasta donde el olfato juega un factor relevante, o como una pequeña frase conectado o entretejiéndose entre esas diversidades de materiales empiezan a activar otras cosas, ¿cierto? Se empieza a volver un tipo de experiencia a partir de esa diversidad de materiales. Conecta con la imaginación, conecta con todo ese tipo de cosas, pero como ese tejido que se va formando allá, a lo que quiero ir con esto es, cuando hablamos de eso, de las narrativas aumentadas o de las experiencias multisensoriales, es una de las cosas que no digo que en el libro tradicional no se vea, porque claro, hay un poder de conexión con la palabra que se puede dar así, pero como en el libro de artista, al permitir como esa convergencia de medios, de materiales, de posibilidades, quisiera que en este contexto nos hablara de esas experiencias multisensoriales desde el punto de vista no de quien ve la obra, sino de quien construye un libro de artista. O sea, cuando seleccionas un material, lo seleccionas porque hay una conexión con ese material. Sí. Ese tipo de sentir que tienes con ese material, ¿cómo lo relacionas? Vea, yo creo que en el espacio de la creación, ¿cómo es que uno aborda un trabajo? Uno lo aborda desde una relación simbólica con los materiales, ¿sí? En principio. Digo en principio en mi caso. Porque esa relación de atravesamiento tiene que estar para que yo produzca, y no soy solo yo, es todo la corte de muchachas y gentes que invité. Esta idea de estar atravesado lo que hace es justamente pensar que lo simbólico del material debe trascender. O sea, yo necesito construir una gramática, necesito pensar en el reducto, artefacto, necesito pensar en toda esa serie de cosas para que primero me ocurra algo a mí. Si primero me ocurre algo a mí, ¿qué es? Trasciendo el orden simbólico del material, luego vamos bien. El resto puede funcionar, digamos, quien recibe ese artefacto para mediarse con el mundo, ¿no? Yo pienso que, por lo menos para mí es un poco así, funciona así. Yo no planifico, bueno, esto va a tener olor a podrido porque estoy con el tema de la muerte y entonces vamos a conseguir, no.
no funciona así. Funciona así como una primera experiencia simbólica que puede hacer que yo comprenda y trascienda. Así como puedo comprender el orden de la palabra o no, o pifiarle. Pero el intento es ese. El intento es entrar en el orden de lo material, así como uno intenta en el orden de la comprensión de la palabra. No sé si... Sí, de hecho yo creo que es sumamente pertinente la respuesta que das, porque la relación que tiene el artista con el material es un asunto que implica sensibilidad. Yo lo pienso desde nuestras relaciones sociales y la memoria que genera de eso. Cada uno tendrá experiencias de memoria donde, qué sé yo, va a un lugar y de repente siente el aroma del café como lo hacía la abuela. Ahí hay una conexión con ese tipo de eventos, ¿cierto? Hay unas experiencias únicas que se dan por esas experiencias sensoriales, a veces el olfato, a veces el tacto, a veces el sonido. Y de alguna manera el artista, hay algo que lo vincula a ese material y lo lleva allí, a eso que está construyendo, que se convierte en libro de artista en todo ese proceso. Pero no solo eso, sino que se convierte en un tejido de relaciones con el espacio, con la naturaleza, con el material, con las personas, con lo que sea que se esté relacionando. Y ahí hay una noción que me parece importante y es esa conexión que hay entre la memoria, la empatía, palabras que usabas como el tejido, o a veces se da como una suerte de cartografía, tal vez puede ser una cartografía hasta de los estados de ánimo, puede ser una cartografía de lo que el artista quiera, ¿cierto? Y ese tipo de cosas le da una materialidad y una presentación única a un libro de artista. Pero como para algunos puede ser lamentable, para otros puede ser una ventaja. Un artista no solo no tiene el control y que ya inmediatamente la idea tal cual se transmite. Sí. Porque como conversábamos ahora, las condiciones pragmáticas, el contexto que rodea la obra genera unas lecturas específicas. De ahí que no es lo mismo uno tener un conversatorio de estos, de libro de artistas, con dos artistas, en el contexto de una feria del libro, donde no necesariamente el público es artista, a presentarle en el contexto de un museo o de una galería o una feria de arte. Si uno presenta la materialidad, o sea, si uno va a una obra, o sea, cosas que suceden realmente. Uno va a una feria de cultura, de libro y presenta, eso te vale 5 millones de pesos. Me estoy metiendo un poco con el mercado. Puede que no se entienda bien el por qué, pero si uno a una feria de arte, en una subasta, tal vez es más acomodado eso. Es solo como una analogía, como incluso en la lectura que hacemos de eso, porque, por ejemplo, en nuestro horizonte de comprensión, metiéndonos un poco desde la hermenéutica que me encanta, es cómo vemos, cómo conceptualizamos, qué entendemos del mundo, cómo relacionamos los prejuicios, no desde el punto de vista negativo, sino cómo entiendo algo previo a relacionarme con eso, condiciona la lectura. El artista tiene una serie de cargas concretas, sintetizado en una obra, pero que tiene una apertura cuando llega el público y ve esa obra. Entonces hay una noción que uno escucha constantemente del arte y es cómo la obra conversa con el público en general, ¿cierto? A la hora de conectarse. Yo quisiera saber si has tenido algún tipo de experiencias con gente que ve este tipo de obras, tipo de comentarios curiosos que tal vez alimenten o que te han influenciado, o ver cómo la obra influencia sobre el público. Sí me ha pasado. Sí has pasado y tienes como una anécdota sobre... Sí, y de hecho estaba pensando ahora que es muy curioso que se esté hablando de esto en una feria del libro, como editoriales, mientras que en Bogotá está Arbo y lo que se presenta como libro de artista, que ahora hay un apartado, son libros editados por casas editoriales. Entonces siempre es como un no espacio, ¿no? Siempre hay una demarcación ahí como de...
Sí, de hecho yo he vendido 2 libros, quizás. Sí, 2 libros. A una persona muy, muy particular, que es un señor que es maestro de escuela, un alemán, y él colecciona libros de artista. Digamos, a eso se ha dedicado con la mujer. Es el coleccionista más importante de Alemania y es maestro de escuela. Y es un señor que tiene desde libros de Warhol hasta un libro de artista que hizo un policía, por ejemplo. Entonces ahí hay una cuestión muy, muy especial y muy particular en esto que decía, ¿no? De la gente que va a esos objetos, que vuelve como a sentir ciertas cosas, como otros que quieren solamente el objeto para tener el objeto envitrinado, como, ¿no? Como las aves disecadas que las tienen envitrinadas. Hay de todo, pero yo creo que la gente que le gusta esto y que colecciona tienen carácter muy, muy particular y una sensibilidad. Cuando digo sensibilidad, no es una sensibilidad melosa, telenovelera, sino que es ductilidad con materiales y una capacidad de leer, pues, distinta, ¿no? Ya, no sé. Sí, está bien. Y Ya me hizo. Ya no sé qué hacer. cuando hablamos de transgresión, sí, ya para finalizar, hay un asunto también sobre el libro de artista, y es que esa noción de límite que es muy difusa, según el caso, hay un tipo de atrevimiento que, por ejemplo, un amante a los libros podría ver, y es que hay una forma del libro de artista que tiene que ver con el libro intervenido. Sí. Como el libro, muchas veces el libro de artista no es construido desde cero, desde esa conjunción de materiales, sino que precisamente ese material o ese libro de artista presentado es una intervención sobre un libro ya que está dado. Y con eso quiero, digamos, tal vez nos des una noción sobre, yo intuyo, porque mi tema principal si bien viene desde las narrativas aumentadas, desde lo multisensorial, y encuentro en los libros de artistas este tipo de escenario, pero cuando se habla de anarquía, como cuando se convierte en una metáfora de todas esas irrupciones, no se trata de un asunto de faltar el respeto, si se quiere decir ese tipo de cosas, o por qué no, también puede ser como un asunto de protesta. Por eso mencionábamos el libro de artista, y nuevamente el asunto de cuál es la cuna donde nace, donde se empieza todo ese tipo de manifestaciones que buscan romper incluso estructuras que venían desde el arte, estructuras sociales, asuntos políticos, ese tipo de intervenciones que hay sobre el espacio, porque también un libro de artista puede ser pensado en un espacio determinado, porque en ese espacio, digamos, se completa o se sintetiza o se concreta la significación de ese libro, ¿cierto? Frente a esto, ¿cómo percibes ese rol de transgresión, ese rol de protesta, ese rol de romper estructuras? Desde el nivel que más lo quieras decir, puede ser desde un nivel político hasta simplemente un nivel de irrupción desde el mismo ser. ¿Qué interés, si lo tienes, claro está, no es que lo tengas que tener, tienes como ver eso como una metáfora de aquello de salirse de esa casilla como tal, o de esa categoría, o que a veces siento yo que se procura forzar, como el libro de artista tiene que ser impreso, o el libro de artista tiene que ser un número corto de ediciones? ¿Qué pasa si hay un artista que dice, pues a mí me interesa la obra masiva y yo quiero hacer un libro de artista que rompa con ese mismo concepto que se ha adoptado sobre el libro de artista? Es decir, esa irrupción, ese componente irrupción que incluso
acá mencionabas un poco con ese asunto como extenderlo desde aquello que tiene que ver con los libros atravesados. Pues yo creo que, bueno, todo lo que dijiste. Pero también yo creo que, bueno, justamente la elección de las palabras es supremamente importante, ¿no? También, pues para mí, el atravesamiento, lo radical y Está bien. lo anárquico, Lo ¿sí? Pero lo anárquico en cuanto a radical, porque ambas palabras tienen raíz, la raíz está presente en ambas palabras. Entonces yo creo que la sacralidad del libro en realidad es una puerta, es una propuesta para, que es un detonante para, ¿sí? Es una, diría que una disposición matérica, ¿sí? Así como un cuerpo que danza, por ejemplo, es un cuerpo dispuesto, el libro, siento, tiene esa capacidad de disponerse. Y ahí creo que hay un aliciente como para la creación, por supuesto. Entonces ahí podríamos concluir para dar espacio a unas preguntas. El libro de artista no está para concretarse en una forma o en un concepto determinado, sino más bien en convertirse, hubo una palabra que usaste, en un rizoma que antes pueda explorar todas esas posibilidades desde la expresión, desde la materialidad, desde la forma. Claro, claro que sí. Muchas gracias, María. Un gusto. Entonces, preguntas que quiera hacer en este momento el público. Tenemos espacio para máximo 2 preguntas. Bueno, No tenemos ¿O no? preguntas. gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por su presencia en esta actividad. Les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten de este último fin de semana de actividades de esta 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. A continuación, tenemos el evento Preservación de Lenguas Indígenas, una afectación más del conflicto armado, un evento convocado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, por favor, sigan pendientes de la programación, descarguen la aplicación Eventos del Libro Medellín para que estén en serio en sintonía con todos los eventos, más de 1000 eventos en este fin de semana de cierre de la Fiesta del Libro y la Cultura. Nos vemos en un rato.